Hoy vamos a echar un vistazo a la Sony AX53. Me llamo Rafael Cruz y esto es Media Tips. ¡Comenzamos! Sinceramente hay cámaras que me han llegado a enamorar desde el principio y esta Sony AX53 no va a ser menos. Es más, me llevé muchísimo tiempo buscando la cámara ideal para una serie de condiciones para grabar mis vídeos de YouTube y creo que esta cámara los ha superado y ya llevo bastante tiempo utilizándola y creo que estoy en condiciones de poder valorarla, por lo menos para el uso al que le he dado, que es para hacer vídeos para YouTube, para poder también hacer mis propios vídeos de manera casera y tal, sin comerme mucho la cabeza y teniendo máxima calidad, y también en ciertos momentos pues queriendo hacer imágenes más concretas con una calidad más concreta y que sus modos automáticos no me lo ofrecían. Por lo tanto, en esas tres situaciones yo te voy a poder decir cómo ha sido mi experiencia. Tenemos que empezar por el principio. La Sony AX53 por lo menos a día de hoy no es una cámara barata. Eso sí, en el momento en el que te compras esta cámara, ya todo lo demás, o sea, ópticas y tal, ya no vas a tener lo que pensar. Por lo tanto, yo pensé y eché un poquito de cuenta y dije, bueno, comparando con lo que me ha costado, con lo que me ha comprado, lo que me costó mi cámara DSLR, con todos los objetivos y tal, y que esta prácticamente viene con todos esos objetivos ya incluidos y de gran calidad, pues más o menos me sale a cuenta, ¿no? Y básicamente fue eso por lo que me incliné por esta Sony AX53, aparte de dar el salto al vídeo 4K, y aparte de una de sus opciones que más me han gustado y por las que creo que fue prácticamente determinante la compra, que es su un pequeño gimbal que tiene dentro, su estabilizador óptico que tiene esta cámara, que si lo vemos de frente, ahora mismo lo estaréis viendo, pues podemos apreciar que el objetivo se va adaptando poquito a poco a las condiciones en las que la llevamos en la mano. Entonces es como si llevamos un pequeño gimbal dentro de la cámara, como el gimbal de un dron o cualquier cosa. Y sinceramente en los planos que yo he hecho andando con la cámara en mano y tal, sin ningún tipo de otro apoyo, la imagen es realmente brutal. Metiéndonos más en el análisis de esta cámara, tenemos que decir que sus dimensiones son realmente pequeñas. Es verdad que es más grande que el tamaño de una cámara de vídeo convencional doméstica, ¿no? Pero no estamos ante una cámara precisamente doméstica, estamos hablando de una cámara ya casi profesional. Por lo tanto, tenemos una cámara un pelín más grande que ese tipo de cámara doméstica, pero que nos va a caber perfectamente en la palma de una mano y que lo vamos a poder llevar en cualquiera de nuestras mochilas y tal, sin que pese apenas nada. Y vuelvo a decir, no hay que llevar ópticas, no hay que llevar nada, tenemos un zoom bastante interesante que nos va a permitir tener planos bastante cercanos, también es bastante luminoso y encima ahora mismo estoy grabando para que lo veáis, muchos de vosotros que grabáis en vuestra casa vuestros vídeos de YouTube, esto es muy importante, tiene prácticamente un ojo de pez, o sea, un gran angular bastante interesante, de que ahora mismo yo estoy grabando a medio brazo, ¿vale? Yo estoy grabando a medio brazo. Por lo tanto, imaginar, o sea, en medio brazo está ahí la cámara y está viéndose todo lo que estáis viendo. Por lo tanto, también es un punto muy interesante para todos los vloggers o todas aquellas personas que se tengan que grabar desde muy cerca. El modo automático de esta cámara me ha sorprendido y es la primera vez en mi vida, os lo digo en serio, es la primera vez en mi vida que he utilizado una cámara y he utilizado ciertas cosas de sus modos automáticos. El concepto automático que más me ha gustado de esta cámara es el enfoque. O sea, la gran mayoría de mis vídeos son yo hablando a cámara. Por lo tanto, que me enfoque bien la cámara de manera automática está interesante, pero nunca lo buscaba, porque nunca había encontrado una cámara que lo hiciera bien. Esta cámara es verdaderamente brutal y ahora mismo me estoy moviendo por la pantalla bastante rápido y vosotros no lo veis, pero me está continuamente enfocando en diferentes posiciones, eso es bastante fastidioso y sé que me está persiguiendo porque lo veo en un cuadradito ahí perfectamente y me está persiguiendo de manera realmente brutal. Y eso al principio parece una tontería. Bueno, Rafa, podrías hacerlo de manera automática, de manera manual. Sí, pero el tiempo que te va a quitar, el tiempo que vas a conseguir ganar durante todo ese tiempo, porque claro, cuando te enfocas de manera manual, estando tú solo, pues es bastante complicado. Pero aquí, sinceramente, es la primera vez que lo ocurre y que lo hago así de manera automática y es que no me da ningún problema. En cuanto a sus modos de luminosidad y tal, de manera automática, la verdad es que funciona bastante bien. Cuando va a pillar transiciones de entre un lugar más oscuro a uno más luminoso, no te pega petardazos en especial. Eso sí,
gracias a su rueda que tiene en el enfoque, lo cual me encanta que sea una ruedecita, ahora hablaremos el porqué, pues vamos a poder tocar todos y cada uno de los parámetros manualmente, lo cual en ciertos momentos, ¿vale? Por ejemplo, yo cuando grabo en estudio, ¿no? O sea, cuando grabo, por ejemplo, todas esas imágenes que veis que son en blanco, todo muy luminoso y tal, pues eso no te lo va a captar la cámara de manera automática, vas a tenerlo que forzarte un poquito, ya sea a través de la exposición, del obturador, del diafragma, etcétera. Y esta cámara, a través de ese anillo, te lo va a permitir hacer perfectamente. Por lo tanto, no os creáis que era lo que yo pensaba, que por tener un modo automático tan bueno o por una facilidad de cámara tan buena, pues íbamos a perder ese tipo de cosas. No os preocupéis, que lo vamos a poder seguir haciendo de manera manual, y con ese anillito también vamos a poder enfocar, ¿vale? Que hacer enfoque selectivo también de manera manual. Así que mira, yo por lo menos tanto en el modo automático como en el modo manual de esta cámara me ha parecido genial. Tiene cable mini jack, ¿vale? Para poder meterle un micrófono de corbata, como estáis viendo ahora mismo, pero también funciona bastante bien el micrófono que viene integrado dentro de la propia cámara. No es para nada malo, eso sí, es un micrófono de referencia que yo os recomiendo que si vais a hacer vlogs o cualquier otro tipo de cosas, pues primero que os compréis un micro de corbata para este tipo de situaciones, o que os compréis el micrófono que recomendé en un vídeo de por aquí, que es el Video Mic Pro, ¿vale? Un micrófono, ¿vale? De cañón, que lo podéis poner encima de la cámara y os va a solventar bastantes problemas. Pero vamos, el micro que viene integrado también es bastante bueno. La cámara no solo graba en 4K, que es una de las funciones por las que yo lo compré, sino que vamos a poder grabar en 2,7K, en 1080, en 720, y por supuesto a partir de 2,7K ya vamos a grabar en miles de fotogramas por segundo, 90 fotogramas por segundo, 120, etcétera. No vais a tener ningún problema. En 4K te está grabando en 25 fotogramas por segundo, lo cual no es para nada malo. Bueno, perdón, 25 no, 30 fotogramas por segundo, lo cual no es para nada malo. Es más, es a lo que suelo yo grabar en este tipo de cámaras, porque yo para YouTube la verdad no le veo todavía la gracia a eso de grabarte a 60 fotogramas por segundo. Cada uno ya es libre de hacer lo que quiera, pero lo importante es que estamos grabando en 4K y estamos dando una calidad bastante buena para los tiempos que corren, porque quiero recordaros una cosa, estamos en MediaTips y sabéis que aunque la gran mayoría de personas no tengan una pantalla 4K, a Google le encanta que tú estés a la vanguardia. Por lo tanto, actualizarse a día de hoy a una cámara 4K no es para nada baladí. Y nada, ese es mi análisis rápido sobre esta cámara. Sinceramente, no he querido meterme mucho más a fondo, ¿no? Porque sé que hay otras reviews más técnicas y tal, pero quería que vierais la visión de, bueno, de lo que yo he utilizado en mi día a día, cómo la he podido recepcionar esta cámara. Para mi uso diario en mi vida en YouTube, básicamente, y por eso he querido simplificarlo todo al máximo, ¿no? Dejando claro cuáles son los puntos que a mí por lo menos me importaban a la hora de comprarme esta cámara, tanto resolución, calidad de imagen, luminosidad, si podía meterle zoom, pantalla abatible, cable de mini jack, etcétera, etcétera. La verdad es que está genial por ese punto, y por el precio que tiene a día de hoy creo que es una de las mejores cámaras, yo diría casi profesionales o profesionales que hay en el mercado, calidad-precio, y por lo menos para la plataforma de YouTube, para la gran mayoría de youtubers, creo que es ideal. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en MediaTips. ¡Chao!